Bueno, vamos a ver la solución del ejercicio número 6. En el ejercicio número 6, pues trata de una tabla de precios de una empresa de autobuses, donde podremos pues realizar operaciones sobre las diferentes tarifas que hay para ir de una capital de Andalucía a otra. El programa pues nos podremos almacenar la tabla en un fichero y podremos consultar diferentes aspectos, tales como el precio, consultar con un determinado precio a qué destinos podemos ir, podremos modificar precios y mostrar la tabla. Lo interesante de este ejercicio son tres aspectos. El primero es bueno, pues el tratamiento de ficheros, que veremos cómo se almacena una tabla de valores binarios en un fichero y cómo se lee. El segundo aspecto interesante es cómo tratar con tablas que son triangulares. Es decir, si nos fijamos en la tabla de precios, pues vemos que la mitad está vacía y la mitad de la diagonal hacia abajo está llena. Pues bien, para aprovechar memorias y optimizar los algoritmos, pues vamos a ver cómo podemos tratarla. Y por último, veremos a fondo el uso de lo que son el tipo enumerado, que ya vimos, lo vimos en el tema anterior, y ahora vamos a profundizar hasta tal punto que veremos que el código de los métodos pues se van a simplificar bastante haciendo un uso extremo de este tipo, un uso a fondo, mejor dicho. En la siguiente pantalla pues podemos observar lo que sería el diagrama UML pues del diseño de la aplicación. Aquí vemos a ver el enfoque que le he dado. Bueno, tenemos una clase principal que se llama tarifa autocare con todos los métodos que se corresponden uno a uno con cada uno de las opciones del menú, las opciones que se nos piden en el enunciado del menú. Es decir, guardar tabla, cargar tabla, crear fichero, para crear el fichero inicial con los datos que se muestran en el ejercicio. Luego tendremos mostrar tabla, consultar precios, consultar destinos, es decir, dado un origen, una ciudad origen y un precio, a ver a dónde podemos ir. Modificar precio, nos permite modificar precio y bueno, y tenemos también el método principal. La clase tarifa hace uso de la clase menú, que ya la expliqué en el ejercicio anterior y proviene de temas anteriores, luego no me voy a parar más en ella. Y luego tenemos una clase muy interesante que es la clase ruta, que es una clase en la que nos vamos a apoyar para que la solución del ejercicio pues sea más fácil. Esto sería la clase de idea feliz. Es una clase que es clave y bueno, lo que va a representar la ruta, pues va a ser eso, una ciudad origen, una destino y un precio. Y el sentido gráfico que tiene una ruta, pues sería el cruce entre la fila y la columna que forma la ciudad origen y ciudad destino. Esto es, si nos vamos a la gráfica del enunciado, por ejemplo, si el origen es Jaén y el destino es Granada, pues fila y columna estaría formada por esta cruz, la formada por esta fila, la fila de Jaén, y formada por la columna esta de Granada. ¿Va? Bien. Y luego pues vamos a tener pues dos tipos enumerados. Tenemos un tipo enumerado que es el modo. Modo es un tipo enumerado que nos sirve pues para cuando nosotros definimos una ruta pues saber qué datos pedirle al usuario. ¿Vale? Es decir, el constructor ruta pues lo que va a hacer es pedirle al usuario pues una ciudad origen, una ciudad destino y una ciudad precio en función del modo, del parámetro modo. Si es completo le pedimos esas tres cosas. Si el modo es sin destino, pues solamente le pediremos la ciudad origen y el precio. Y si es el modo sin precio, pues solamente le pediremos la ciudad origen y ciudad destino. Es decir, que este pide ciudad, este método pide ciudad y pide precio, pues serán invocados desde ruta. No se utilizará desde tarifa de autocares. Los he puesto públicos, pues, eh, para futuras aplicaciones que lo utilicen. Luego tendremos el getFill y el getCall,
que me devuelve la fila y la columna, pues que acabo de explicar, la fila donde se encuentra la ciudad de origen y la columna donde se encuentra la ciudad destino, y el método getPrecio, que es un getter que devuelve sencillamente el precio. Luego tenemos otra clase que este es el tipo numerado principal, que es el que nos va a facilitar el algoritmo, que es una clase numerada que es la clase ciudad, que puede ser Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga o Sevilla. Bueno, vamos con el código de la clase. Vamos con la clase tarifa AutoCare. Bien, en la clase tarifa AutoCare, pues vamos a poner un método constructor que va a ser donde vamos a tener toda la lógica general del programa. Vamos a seguir con la filosofía que hemos visto antes. Tenemos una clase main que crea un objeto de la propia clase AutoCare. Y en el constructor pues ponemos el código más general. Aquí, bueno, pues en las dos primeras líneas pues lo que hacemos es construir el menú con la clase menú que ya hemos visto. A continuación, pues lo que tenemos que hacer pues es inicializar los atributos de la clase. Nosotros lo que tenemos en la clase es la tabla de precios de tipo float. Como va a ser una tabla triangular, aquí tenemos la primera peculiaridad. Lo que vamos a hacer es crear un array unidimensional, aunque el array tabla de precio es bidimensional, pues solamente le creamos pues una única dimensión. Si os fijáis, la segunda dimensión pues se queda en blanco. La primera dimensión pues va a ser la longitud de lo que serían los campos ciudad. Ciudad es un tipo numerado que, como hemos visto, lo vamos a explotar para reducir el código lo máximo posible. El tipo numerado pues lo único que tiene pues son las 8 provincias de Andalucía. Bien, pues el método values, si se lo aplicamos al tipo numerado ciudad, lo que nos va a devolver es un array un array de cadena con todos los posibles valores del dominio, en este caso las provincias de Andalucía. Y si a ese array pues le pedimos el len, la longitud, pues nos dará la longitud total, que son 8. Bien, de nuevo, creamos un bucle for, y en el bucle for pues lo recorremos desde igual a 0 mientras que sea menor que ciudadValue.length, que como he dicho, value devuelve todo el dominio de ciudad en un array de string, y si le aplicamos el length pues obtenemos su longitud. Bien, y para cada uno de estos valores, para cada uno de estos 8 valores, pues voy creando la segunda dimensión del array. Es decir, a tprecio i le digo que es igual a un array de i más un float. ¿Por qué i más un float? Pues para conseguir el aspecto triangular de la tabla. Es decir, en la primera iteración me creará en la primera fila pues una columna, ya que i será i más 1, 0 más 1, 1, me creará una. En la segunda iteración, pues la segunda fila pues tendrá dos columnas, en la tercera fila tendrá tres columnas y así sucesivamente. De manera que tenemos inicializada pues nuestra estructura array de manera triangular. Esta, bueno, sería la primera técnica, la primera peculiaridad que comenté en la introducción, cuando vimos el enunciado. Bien, a continuación pues tenemos un bucle while que lo único en el que ponemos pues todas las diferentes opciones del menú. Tenemos, mientras que no se salga del menú, se saldrá cuando elijamos, en este caso, la opción 7, pues voy a realizando por las diferentes acciones. Cada acción pues tiene asociada pues un método que iremos viendo. Empezamos con la última opción. ¿Por qué vamos a empezar por la última opción? La última opción sería la equivalente a la opción de guardar cambios.
Pues bien, empezamos por la última opción porque con los ficheros yo siempre aconsejo que se haga primero el guardar ficheros, el guardar los datos, y la lectura se haga después. ¿Por qué? Porque cuando nosotros guardamos los datos en un fichero estamos estableciendo, por decirlo de alguna manera, un protocolo para almacenarlo. Y luego, a la hora de cargarlo, que sería el proceso simétrico, pues nosotros, respetando ese protocolo que hemos establecido al guardarlo, pues así tendremos que leerlo. Es decir, tenemos que hacer antes el guardar para luego saber cómo leer los datos, ya que lo vamos a leer en función de cómo estén guardados. Bien, el guardatabla, que está asociado, como he dicho, a la opción de guardar los cambios, pues vamos a crear un fichero que se llama tarifas.dat, o lo vamos a sobreescribir, de datos binarios, fichero binario. Para ello pues utilizamos la tripleta de clases file output string, buffered output string y data output string, ya que vamos a almacenar tipo de datos float, va a ser un fichero de float. En file output string pues indicamos el nombre del fichero que vamos a guardar, definimos un buffer eh, para optimizar la escritura, y luego mediante un data output string pues los bytes que nosotros vamos a escribir pues lo vamos a encapsular en tipos más complejos, como en este caso el tipo float. Recorremos a continuación pues lo que sería la matriz triangular mediante dos bucles for. Fijarse que la configuración de los dos bucles for es exactamente igual que la que nosotros utilizábamos en temas anteriores, cuando en el tema 2 o en el tema 3, donde vimos, me parece que fue el tema 3 donde vimos los arrays. ¿Por qué funciona? Pues porque si ustedes fijáis, bueno, fila recorremos desde fila igual a 0, mientras en la longitud de tabla de precios, que me va a dar el número de filas que tiene, y en las columnas, como yo lo hago supeditándolo ¿eh? a una fila en concreto, es decir, en la primera iteración de la fila, en la primera fila, col va a valer desde 0 hasta el tamaño de esa fila en concreto, el número de columnas de esa fila en concreto, que me devolverá un 1. En la segunda iteración, esto de aquí arriba me devolverá un 2, y así sucesivamente. Es decir, que si nos hemos acostumbrado a recorrer una matriz bidimensional de esta forma, pues nos va a servir para las matrices triangulares. Y bueno, por último, lo único que tengo que hacer es escribir en formato float el contenido de la tabla de precios en la fila y la columna especificada. Y bueno, ya al final, para terminar el método de guardatabla, pues cerramos las clases. Bien, vamos a ver cómo es el cargatabla. Vamos a primero a ver cómo serían los métodos de fichero, y ya después entramos en la lógica ya del programa. El cargatabla, como he comentado, pues tiene que ser simétrico al guardatabla. Utilizamos para ello la tripleta de clases file input string, buffered input string y data input string. File input string para especificar el nombre del fichero físico, un buffer para optimizar las lecturas, y por último tenemos el data input string porque vamos a leer un tipo de datos en concreto que es el float, y bueno, lo que hacemos es encapsular los bytes en float. De nuevo utilizamos el doble bucle for, exactamente igual que el que expliqué antes, y luego, bueno, pues dentro del último bucle for, si respetáramos la simetría, pues lo que tendría que poner pues sencillamente es esta instrucción, es decir, a la tabla de precios le voy a asignar pues el dato que lea del fichero. Si nosotros quitamos el resto de instrucciones, es decir, el if bis.available, el else y esta instrucción dis de precio, funcionaría exactamente igual. Lo único es que nosotros, antes de leer, siempre tenemos que tener la costumbre
de comprobar que haya datos para leer. ¿eh? Y de aquí es la diferencia que hay siempre entre lo que es la lectura y lo que es la escritura. Siempre en una lectura tenemos que comprobar si hay datos para leer. Si hay datos para leer, leemos. Si no, pues bueno, pues realizamos un pequeño tratamiento de error, que puede ser desde mostrar un mensaje de error en la pantalla o sencillamente no mostrar ningún mensaje, pero asignar algún valor por defecto a la matriz o al elemento que nosotros pretendíamos leer. En este caso hemos optado por dar un valor por defecto, que va a ser el valor de 0. Es decir, que si en caso de estar el fichero corrupto, pues me crea una matriz todas de 0, de manera que si yo actualizo los datos de la tabla, pues ese fichero corrupto pues se me pone bien. Eso sí, obviamente perdería todos los datos de la información de los precios, pero bueno, al fin y al cabo nunca lo hemos tenido. Y bueno, y ya por último, otro, otro método interesante desde el punto de vista de los ficheros, pues es el crear un fichero inicial. Este método lo vamos a ejecutar solamente una vez, la primera vez que ejecutemos la aplicación, para inicializar el fichero con datos, y ya luego para las siguientes veces pues ya lo que hacemos es aumentar la llamada a este método, para que el programa pues contengan datos actuales. Es decir, si nosotros quisiéramos cambiar una cantidad, pues se viera reflejado ya para siempre. Bueno, inicializamos la matriz triangular. La inicialización de la matriz triangular pues se hace de manera análoga a como hemos visto con matrices que no son triangulares, con matrices dimensionales normales y corrientes. Lo único es que, si os fijáis, definimos una primera fila con una columna, después una segunda fila con dos columnas, una tercera fila con tres columnas, etcétera. Es decir, que la forma de inicializar matrices pues es exactamente igual. Y bueno, a partir de aquí pues ya podemos hacer una escritura tal y como hicimos en el guardar ficheros. Es decir, me creo mis tres clases de escrituras en fichero y con un doble bucle for vamos recorriendo esta matriz triangular y vamos escribiendo con un write float en el fichero. Escribimos la matriz en el fichero. Bien, esto sería en cuestión con lo que respecta a ficheros. Ahora vamos con el resto de los métodos. Vamos de atrás hacia adelante, ya que los métodos se van complicando conforme vamos avanzando en opciones de menú. Vamos con el método mostrar tabla. El método mostrar tabla lo que hace es mostrarnos la matriz triangular en la pantalla. Solamente hace eso. Para mostrarlo en la pantalla, pues nosotros tendremos que recorrerlo con un doble bucle for, como hemos visto antes. Recorremos la fila desde la fila 0, mientras que fila sea menor que la longitud de la tabla de precios, y luego en el segundo bucle for, que está anidado, pues hacemos lo mismo con la columna. Fijarse que la forma de configurarlo es exactamente igual a como si no fuera triangular la tabla. No tiene más diferencia. Pedimos aquí en el límite de las columnas en la longitud de las filas que estamos tratando de la tabla de precios y ya no funciona correctamente. Y bueno, y dentro del bucle for pues ponemos un system out printf para mostrar el precio que hay en la tabla. Lo adornamos, aquí le ponemos pues una serie de una barrita para que se vea, se dibuje una barrita en la pantalla, le ponemos el signo del euro y le damos un formato float. Decimos que tengan dos decimales y aquí este espacio es importante. Lo que decimos es que nos lo rellene de espacio hasta ocupar un total de 7 caracteres. Esto es importante ponerlo para que la tabla pues sea legible. Si no, pues los números pueden que nos salgan uno debajo de otro.
En el momento que varían los números, pues ya no salen uno debajo de otro. Entonces es importante para tener una presentación visual. Fuera del bucle for que recorre las columnas, pues hemos puesto aquí un print para mostrarnos los diferentes valores de las ciudades. Aquí tenemos, es decir, a principio de cada fila, ¿vale? Pues voy a mostrar pues la ciudad a la que corresponde esa fila. ¿Cómo lo hago? Pues de nuevo utilizando el método values del tipo numerado ciudad. El método values me devuelve en un array todo el dominio del tipo numerado. Yo lo indexo mediante filas, y así pues voy obteniendo en cada iteración una provincia. Y ahora pues lo pongo en formato cadena con 7 caracteres y aquí ponemos este guioncito menos, que lo que sirve es para que el texto salga justificado a la izquierda. Por defecto sale justificado a la derecha, entonces pues lo justificamos a la izquierda. Normalmente en presentación de datos las cadenas se justifican siempre a la izquierda y los números de cuentas se justifican siempre a la derecha, para que en una suma pues aparezcan las unidades sobre todas las unidades, las decenas debajo de la decena y así sucesivamente. Y bueno, y ya por último, aquí tenemos otro bucle for, y este bucle for se va a encargar de mostrarnos las ciudades que corresponden con cada columna. Me va a mostrar las ciudades pues debajo de la tabla. Y de nuevo pues seguimos la filosofía que acabo de explicar. Recorro el número de columnas totales que tiene la tabla, y voy mostrando mediante ciudad value pues cada una de ellas, cada una de las ciudades. Bien, este sería el mostrar tabla. Ahora vamos con el siguiente método, que es el consultar precios. Es decir, yo lo que voy a hacer es, pues le voy a pedir al usuario una ciudad origen y una ciudad destino, y le voy a mostrar por pantalla pues el precio, es decir, cuánto cuesta el billete. Bien, para ello aquí empezamos a utilizar nuestra clase ruta, la clase que también anteriormente en la introducción, bueno, cuando vimos el UML, pues dije de que iba a ser una clase clave para la resolución de este ejercicio, para disminuir el código y aumentar la elegancia también del mismo. Bien, voy a utilizar el constructor, y en el constructor le voy a pasar un modo de construir el objeto. El modo de construir el objeto pues viene regido por el tipo numerado modo, que si lo vemos pues puede valer o completo, ¿vale? En el cual pues creamos una ruta pidiéndole al usuario la ciudad origen, ciudad destino y el precio. El modo base sin destino, en cuyo caso crearé la ruta preguntándole al usuario cuál es la ciudad origen y cuál es el precio, no le preguntaré el destino. Y el modo sin precio, pues como podéis imaginar, pues solamente le vamos a preguntar al usuario por la ciudad origen y la ciudad destino, y en base a eso construiremos la ruta. Bien, construimos, como he dicho, una ruta sin indicar el precio. Es decir, solamente esto, al realizar el constructor, le va a pedir al usuario que introduzca ciudad origen y ciudad destino. Y a continuación, pues voy a consultar el precio de la tabla, y el método getFill de ruta me va a devolver la fila donde se encuentra el cruce entre la ciudad origen y la ciudad destino, y la columna de la casilla, de la celda, donde se va a producir el cruce entre la ciudad origen y la ciudad destino. Y ya está. Utilizando esta ruta, el consultar precio, como veis, pues ocupa muy pocas líneas de código. Bueno, por último mostramos un mensaje indicando el precio del billete. Bien, vamos a ver el método consultar destino. Este sería, bueno, el método más complicado de lo que sería el ejercicio. El consultar destino, pues
le vamos a pedir al usuario que me introduzca un destino origen, un precio, y nos va a mostrar pues con ese precio desde esa ciudad origen a dónde podemos ir. Para ello, pues bueno, construimos un objeto ruta en modo sin destino, preguntamos solamente ciudad de origen y el precio, y ahora pues vamos a tomar la fila de ese destino, ya que la columna pues no tiene sentido para al no haber, no existe destino. Es decir, que vamos a obtener pues una determinada fila. Por ejemplo, vamos a suponer que el origen sería Huelva, ¿vale? Esta sería la fila de Huelva. Pues bien, pues ahora le vamos a preguntar por el precio, ¿m? Y ahora voy comparando, a los destinos que puedo ir desde Huelva, pues serían pues todos aquellos, ¿vale? Destinos que estarían en esta fila y luego bajando, es decir, que el número de casillas que tenemos que recorrer serían todas las que están en la fila de la ciudad origen, y luego cuando llegamos ya al extremo, hasta el final de la fila, pues tenemos que bajar. En este caso compararíamos Huelva con Almería, Huelva con Cádiz, Huelva con Córdoba, Huelva con Granada, Huelva con Huelva, y ahora bajaríamos Huelva con Jaén, Huelva con Málaga y Huelva con Sevilla. Y así pues recorreríamos las 8 provincias. Esto es lo que me va a recorrer pues dos bucles for que vamos a ver ahora. Y ahora cada elemento que nosotros leamos de la matriz, pues la voy a comparar con el precio introducido por teclado. Es decir, si la cantidad es 150, pues me compararía 250 con 150, pues bueno, pues aquí sería muy caro, no podríamos ir a Almería. A Cádiz, 50 menor que 150, pues sí, a Cádiz sí podríamos ir. Y así sucesivamente. A Córdoba también, a Granada no, etcétera. Y luego bajaríamos a Jaén no, a Málaga no y a Sevilla sí. Bien, ¿cómo vamos a recorrer esta escuadra, por decirlo de alguna manera? Pues bien, pues con un bucle for voy a recorrer todas las columnas de esta fila hasta que llegue al final. Una vez que haya llegado al final, pues ahora con otro bucle for lo voy a recorrer hacia abajo, de esta manera. Con mi primer bucle for, como veis, lo voy a recorrer desde columna igual a 0, mientras que columna sea menor que fila. Vamos a ir recorriendo todas las columnas pues de la fila que he tomado aquí arriba. Es decir, iremos recorriendo todas las casillas estas que hemos visto horizontales hasta que col valga sea menor que fila, ¿vale? Porque nunca una columna puede ser mayor que una fila. En este if comparo el precio, comparo los precios, si resulta que es menor, pues lo muestro. Y ahora vamos a recorrer hacia abajo. Para recorrer hacia abajo, a fila le asigno la última columna. La última columna, ojo, cuando nosotros terminamos el bucle for, se incrementa call. Aquí call va a valer igual que la fila y entonces salimos del bucle. Así funciona el bucle for. Siempre call va a ser uno más de lo que nosotros queremos en esta condición. Es decir, que al estar aquí, en verdad, fill va a ser igual a call. Esto aunque yo se lo asigne, pero se va a cumplir. Bien, mientras que fill sea menor que la longitud de la tabla para completar hasta las 8 provincias, y vamos a incrementar las filas. Ahora, si os fijáis, la columna se queda fija, el valor columna se quedó fijo, y lo que voy incrementando pues son las filas. Y así pues nosotros vamos hacia abajo, recorriendo la escuadra hacia abajo. Y de nuevo pues preguntamos a ver si el contenido de esa tabla pues menor o igual que precio. Si es menor, pues podemos ir hasta allí y por lo tanto mostramos la ciudad, y si no, no. Bien. El siguiente método que vamos a ver va a ser el de modificar precio, la modificación de precio. Para la modificación de precio, pues vamos a construir una ruta en modo completo. Es decir, le voy a decir al usuario que me introduzca una fila, una columna y un precio,
y entonces me busque en la tabla pues el cruce entre esa fila y esa columna y establezca el precio. Pues eso es lo que hacemos. Este sería el método más fácil, más sencillo de comprender. Aquí en fila obtengo la columna y hago una asignación utilizando el método getPrecio de ruta para obtener el precio y se lo asigno directamente a la fila y la columna. Y bueno, y esta sería pues como quedaría la clase tarifa AutoCARE. Lo único que comentar es aquí donde tenemos el crea fichero que indiqué antes, que la primera vez pues lo tenemos que descomentar esta línea para crear el fichero y ya la vez siguiente pues la comentamos. Bueno, pues vamos ya con la clase ruta. Vamos a ver cómo es una clase que tiene poco código, pero bueno, hay que estar atento para entenderlo, porque puede ser en algunos aspectos algo complicado. Bueno, la clase ruta, como he comentado ya, pues va a encapsular pues lo que sería una ruta. Una ruta sería una ciudad origen, una ciudad destino y el precio que cuesta. Sería la ruta. Lo que sería una celda gráficamente de la tabla triangular. Bien, aquí tenemos el método constructor, ¿m? Y con una estructura else if en función del modo. Si es modo completo, pues entonces el atributo ciudad origen, pues lo inicializo con lo que me devuelva el método pide ciudad. Pide ciudad es un método pues que pide por teclado una ciudad al usuario. Eh, Le voy a pedir la ciudad del destino, ¿vale? De la ciudad destino. Y le voy a pedir pues un precio mediante el método pide precio. Es decir, que aquí en función del modo pues voy a llamar a un método u otro que lo que hace es pedirme pues lo que sea por teclado, o una ciudad o un precio. En modo sin destino pues hago lo mismo. Pido la ciudad origen, la ciudad destino la inicializo a null, no hay que olvidarse que estamos en un método constructor, y el precio pues lo inicializo con pide precio. Y en modo sin precio pues eh, pido la ciudad origen, pido la ciudad destino y el precio lo inicializo con 0. Bien, el pide ciudad, pues el código pues eh, es un código que para entenderlo pues hay que recordar lo que vimos en el tema 2. Aquí lo único que hacemos pues es mostrar un mensaje por la pantalla. El mensaje se pasa por parámetros, viene por parámetro, que sería la cuestión. Muestro la cuestión y pido por teclado mediante una clase scanner, pido por teclado pues la ciudad en cuestión. Aquí la gracia de este método es cómo convierto de texto a tipo numerado ciudad. Para convertir de texto a tipo numerado ciudad, pues voy a utilizar el método valueos de los tipos enumerados. Los tipos enumerados tienen un método que se llama valueOf, el cual se le pasa por parámetro una cadena, en este caso es la información que recoja por teclado, y lo convierte a un objeto del tipo enumerado, del dominio del tipo enumerado. Es decir, si yo introduzco Jaén, pues me devuelve el elemento Jaén, ¿eh? y se lo asigno a CIU, que si os fijáis, pues de tipo ciudad. ¿Qué pasa si escribo mal el dominio? O escribo un elemento que no pertenece al dominio del tipo enumerado. Pues si escribo algo que no sea, en este caso, una ciudad de Andalucía, o escribo la ciudad de Andalucía, la escribo mal, pues se produce una excepción de tipo illegal argument exception. En este caso, pues nosotros la capturamos, ponemos una bandera OK a false, ¿vale? Para que nos vuelva a repetir el nombre de la ciudad. Aprovecho para mostrar un mensaje de error, ciudad incorrecta, e inicializo lo que sería el objeto de la clase scanner. Y bien, todo esto lo repito mientras que no sea OK. OK por defecto lo ponía true, ¿vale? Y si sucede la excepción la pongo a false, ¿vale? Pues sería eso. Más que nada, pues un poco lo interesante de este método es ver cómo convertimos
de cadena a tipo enumerado, con el value of, y cómo tratamos pues la excepción, cosa que ya vimos en el tema 2. Con pide precio, el método pide precio es exactamente igual a que el anterior. Lo hacemos de la misma forma. Lo único es que el precio, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pedir en formato de texto y de nuevo con el método value of del tipo encapsulado float, ¿vale? Pues lo vamos a transformar a un número que esté en punto flotante, a un tipo flotante. En este caso se lo asigno a la variable float, ¿vale? ¿Qué ocurre si lo que yo escribo no es un float? Si le meto el número con el euro o escribo un texto, lo que sea, pues igual que antes se va a producir el illegal argument exception, ¿vale? En cuyo caso pues hago el mismo tratamiento que de anteriormente. Aquí fijarse que en el mensaje de error no solamente me he limitado a indicar precio incorrecto, sino que digo que introduzca solo la cantidad, para darle más pistas al usuario de cómo tiene que introducirla. Y bueno, vamos a ir con los métodos verdaderamente interesantes de esta clase, que es lo que en verdad me hace que el programa pues sea simple, se simplifique el código de tarifa AutoCARE. Bien, el getField, ¿vale? Es un método que devuelve la fila donde se encuentra la ciudad origen. Se tiene en cuenta el caso en el que no esté definido el origen y que al tener una tabla triangular la columna nunca debe ser mayor que la fila. Es decir, que la filosofía o la clave para entender este método es comprender que una columna nunca puede ser mayor que una fila, ¿vale? Nunca puede, al ser triangular, no puedo tener una columna mayor que una fila, porque si no estaría en una zona donde no hay precio. Bien, pues entendiendo eso, pues el método haría lo siguiente. Lo primero que tengo que calcular que la ciudad destino exista. Puede ser que haya construido el objeto pues sin destino, como ocurría para saber con un determinado precio a qué ciudades podías ir. En ese caso, la fila pues es fácil. La fila pues sería lo que sería la ciudad origen, el índice de la ciudad origen. Bien, el índice de la ciudad origen, ¿cómo lo calculo? Pues con otro método del tipo de la clase enumerado, en este caso ciudad, y es con el método ordinal. El método ordinal me devuelve el número, ¿vale?, de orden en el que está un determinado dominio. Es decir, vamos aquí al método ciudad, ¿vale? El método ordinal, si la ciudad es Almería, me devolvería 0, si es Cádiz me devolvería 1, si es Córdoba me devolvería 2 y así sucesivamente, hasta que si es Sevilla me devolvería 7. Es decir, me dice el número de orden en el que está el elemento del dominio. Fijarse que este método es extremadamente útil, ya que es el que me va a decir cuál es el índice de mi array triangular. Es decir, si la ciudad de destino es nulo, pues la fila me lo va a dar el índice, ¿vale? Es decir, el ordinal de la ciudad origen. Si no, pues entonces vamos a calcular cuál es el ordinal de la ciudad destino, es decir, el índice de la ciudad destino. Si el índice de la ciudad origen es mayor que el índice de la ciudad destino, la fila, ¿vale?, va a ser el índice de la ciudad origen, igual que el caso anterior. Pero si no, es decir, ¿qué ocurre si el índice de la destino es mayor que el índice de la ciudad origen? Pues como he comentado que una columna no puede ser nunca mayor que una fila, esto implicaría que una columna es mayor que una fila. Pues lo que hago es invertir los papeles. Es decir, la fila sería ahora el índice, ¿vale?, de la ciudad destino. Este es el punto clave. Fijarse que son pocas líneas de código, pero puede ser un poco reversado. Pero bueno, la clave para comprenderla es lo que estoy comentando. Siempre pensar que una columna no puede ser nunca mayor que una fila.
y el índice del origen está relacionado con la fila y el índice destino está siempre relacionado con la columna. Si esto no se cumple, ¿vale? Pues sencillamente la fila la dejamos fijada, ¿vale? Al índice de destino. Bueno, vamos con el método getColumna para obtener la columna. Sería pues análogo al que acabamos de ver. No hay que perder nunca de vista pues quién es la fila y quién es la columna. Y la clave para entenderlo es la que he comentado varias veces, que una columna nunca puede ser mayor que una fila. Bueno, inicializamos el índice de la ciudad origen con el ordinal, ¿vale? Y la ciudad destino pues vamos a ver si existe o no existe. Si no existiera una ciudad destino, pues nada, pues la columna sería igual al índice de la ciudad origen. No tendría más. Si no, pues tomamos el ordinal de la ciudad destino y ahora pregunto si el índice de la ciudad origen es menor que el índice de la ciudad destino, ¿vale? El índice de la ciudad origen está relacionado con la fila y el destino siempre con la columna. Si resulta que es menor, el índice de la ciudad origen es menor que la destino, pues la columna va a ser el índice de la ciudad origen. En otro caso, pues la columna va a ser el índice de la ciudad destino. Para entenderlo mejor, es como si nosotros cogiéramos y agrupáramos los dos métodos, el getCall y el getFill, ¿vale? Si hemos entendido el getFill, ¿vale? Pues, ¿cuáles serían las coordenadas completas? Pues si el índice de la ciudad origen es mayor que la destino, fill tiene que valer el índice de la ciudad origen y call el índice de la ciudad destino, ¿vale? Y si no, si la columna supera la fila, pues la fila es el índice de la ciudad destino y la columna el índice de la ciudad origen. Es decir, que estarían como entremezclados esos dos métodos. Esta asignación va con esta asignación y esta asignación de aquí iría con esta de aquí. Fijarse que las condiciones pues son como complementarias. Bien, y por último el getPrecio, el método getPrecio, pues lo que hace es devolverme pues el precio del billete. Bueno, y este sería pues lo que sería la clase ruta. De todas formas, pues se puede utilizar diferentes formas para resolver este ejercicio, pero bueno, esta que he visto pues me ha parecido bastante elegante y bueno, y la explico pues para que la estudiéis la solución mía propuesta y lo entendáis.